A ver los estados de agregación molecular de la materia y vamos a poner un especial énfasis en el agua, por lo cual vamos a comenzar hablando del agua. El agua se conoce con el nombre del solvente universal porque la mayoría de las sustancias que hay en la Tierra se pueden disolver en el agua, aunque sea de manera parcial. Posee algunas propiedades que la hacen única. Entre esas propiedades se encuentran una viscosidad muy alta, dado que tiene un peso molecular muy bajo. Su peso molecular es de 18 gramos sobre mol. Esto comparado con otras sustancias, por ejemplo, el alcohol etílico, el alcohol de caña, tiene un peso molecular de 46. El ácido acético, el ácido que se encuentra en el vinagre, tiene un peso molecular de 60. Y esto lo hace una de las sustancias más ligeras, con un peso molecular más pequeño, que tiene una viscosidad muy alta, ya que tiene 2 veces la viscosidad del alcohol en la mayoría de los casos. También posee una de las tensiones superficiales más altas, esto comparado con otras sustancias, no solamente hablando de su peso molecular, sino incluso de sustancias metálicas como el mercurio, que tiene una tensión superficial menor a la del agua en muchas ocasiones, ya que esto varía también con la temperatura. También tiene un punto de fusión muy alto y un punto de ebullición muy alto. Esto sí es hablando más de su peso molecular, que es muy bajo nuevamente. También posee un calor de disolución muy importante. Muchas sustancias al disolverse en agua liberan gran cantidad de calor. Una de las sustancias que libera más es el hidróxido de sodio, es decir, la sosa cáustica. Al disolverse en agua libera tanto calor que calienta al agua. Y por cierto, el agua para calentarse requiere mucho calor comparado con otras sustancias. También el agua puede sufrir un fenómeno que se llama supercalentamiento. Esto es cuando el agua supera su temperatura de ebullición. Por ejemplo, el agua a una atmósfera de presión que es a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Si nosotros ponemos agua en el microondas, en un recipiente que no tenga imperfecciones, es decir, que no tenga raspaduras, no esté abollado, no tenga grietas, y calentamos en el microondas esta agua, el agua puede alcanzar más de 100 grados, 102, 104, 108 grados incluso, y no pasa a estado gaseoso. Para que puedan pasar las moléculas al estado gaseoso necesitan una pequeña perturbación. Esa perturbación es mover la taza, agitarla, agregarle azúcar, ponerle una cuchara, etcétera. Esto puede hacer que algunas moléculas pasen al estado gaseoso de manera espontánea porque tienen la energía cinética suficiente para hacerlo, y al abrirse paso, como es un gas, avienta a las demás moléculas de agua que están a su alrededor, y esto se manifiesta como una explosión. Esta explosión es peligrosa porque puede generar quemaduras similares a las que surgen con aceite caliente. Esta agua puede estar, como lo dije antes, a más de 100 grados y por lo tanto genera quemaduras muy graves. Por lo tanto es importante que cuando se caliente agua en el microondas no se lleve a esta ebullición o se haga con una cuchara no metálica, por ejemplo madera o plástico, en el microondas, para que esto genere imperfecciones, para que pueda el agua pasar a estado gaseoso y se elimine el riesgo de explosión. Aunque también si se deja mucho tiempo el agua en el microondas, aunque tenga una cuchara de madera, puede explotar. Y bueno, también puede sufrir el fenómeno contrario, que es el superenfriamiento, y es similar, nada más que ahora en vez de meterla al microondas va a ser al congelador. Y nuevamente, para que se dé este fenómeno tiene que ser en un recipiente que no tenga imperfecciones, que le proteja de todas las perturbaciones tales como el viento, ya que por ejemplo la mayoría de los congeladores también tienen corrientes de aire. Estas corrientes de aire generan perturbaciones que hacen que las moléculas congelen. Si está en un recipiente cerrado, no agitado y no tiene grietas ni ninguna imperfección, el agua puede super enfriar. El agua congela a 0 grados centígrados. Si está súper enfriada puede llegar incluso a los menos 8 grados centígrados. Y entonces, cuando se perturba de manera ligera el agua, es decir, la sirves o la mueves o la agitas o la golpeas, entonces el agua congela de manera espontánea. Este fenómeno es fácil de ver cuando se pone el agua en una botella cerrada y que no tenga imperfecciones nuevamente, les digo. Otro de los fenómenos que también es importante en el agua es que puede generar ácidos y bases de manera simultánea. Entonces, esto hace que el agua tenga un pH neutro cuando está en estado puro. Esta es la ecuación de ionización del agua que se les pone normalmente en la secundaria. Esta es una mentirita blanca que se les dice que una molécula de agua puede generar un ion hidrógeno con carga positiva, al cual se le llama protón de cariño, y un hidroxilo. Pero esto está un poco alejado de la realidad. Este es un poco más cercano a lo que está pasando en la realidad, siendo que
En realidad este protón no estaría solo, sino estaría asociado a una molécula de agua, y entonces esta agua con carga positiva es la que se genera de manera natural. Esto se ve más a fondo cuando vemos los videos de acidez y basicidad. De esto hay varios videos ya en el canal. Y ahora sí, vamos a ver los estados de agregación molecular de la materia. Los tres estados de agregación molecular de la materia más conocidos, más no los únicos, son sólido, líquido y gas, y estos dependen de la presión y la temperatura. Quiero aclarar aquí que, por ejemplo, si me muevo de manera horizontal, en este caso, un movimiento horizontal representa que no hay cambios en la presión, solamente va a haber cambios en la temperatura. Igual, si me muevo de manera vertical, entonces aquí en esta gráfica digo que no hay cambios en la temperatura, solamente en la presión. Entonces, esta línea es la que separa al sólido del gas. Esta otra línea más oscura es la que separa al líquido del gas, y esta línea de azul más claro es la que separa al líquido del sólido. Y aquí es donde convergen los tres estados de agregación de la materia, del sólido, el líquido y el gas, y aquí es donde desaparece la diferencia entre líquido y gas. Ahorita vamos a verlos. Cuando paso de estado líquido a estado gaseoso se llama evaporación, y normalmente se atribuye cuando se hace con un cambio en la temperatura. Aquí no estoy cambiando la presión, aunque también se llama evaporación cuando hay un ligero cambio en la presión, ya sea que aumenta o disminuye, pero haya cambio de estado, se llama evaporación. Sin embargo, cuando se da el cambio únicamente por cambio en la temperatura sin que cambie la presión, se llama condensación. Por ejemplo, el vapor de agua en las nubes se encuentra en forma gaseosa. Cuando se enfría, aquí nada más estoy enfriando, pasa a estado líquido, se forma la lluvia y se dice que el vapor condensa. Sin embargo, cuando lo que estoy haciendo es aumentar la presión, se dice que el gas licúa. Esto también aplica si estoy aumentando la presión y bajando la temperatura, porque esto es una manera de lograr el cambio más eficientemente: bajar temperatura, aumentar presión. Entonces se dice que es un gas licuado. La mayoría de los gases derivados del petróleo están a tan alta presión como el gas de cocina, que se encuentra en estado líquido. Por ejemplo, también el gas de los encendedores está en estado líquido porque esta presión es muy alta. Entonces, al bajar la presión, pasa a estado gaseoso. Pero bueno, entonces el siguiente cambio que vamos a ver es cuando pasa de líquido a sólido. Este cambio se llama solidificación. Únicamente cuando estoy hablando del agua y alguna otra sustancia parecida se dice que congela. Pero el cambio general se llama solidificación. Esto es cuando estoy pasando la línea que separa sólido del líquido. Cuando estoy pasando esta misma línea, pero en sentido contrario, cuando estoy llevando de sólido a líquido, se dice que fusiona. Y esta fusión la fusión representa el derretimiento de un sólido. Solamente cuando estoy hablando del agua se dice que derrite. Y bueno, cuando estoy pasando de sólido a gas, se dice que el agua sublima, ya sea que esté bajando únicamente la presión como aquí, o esté bajando la presión y subiendo la temperatura. Se dice que es una sublimación. Ahora, si estoy llevando el cambio contrario, si subo la presión o subo la presión y bajo temperatura, se dice que el gas depone. La deposición es la operación contraria a la sublimación. Y bueno, ahora sí vamos a ver entonces los puntos de equilibrio. Aquí es donde convergen los tres estados de agregación molecular de la materia. Ese es el punto triple. Para el agua sucede a una presión aproximadamente de 4 milímetros de mercurio y 0.4 grados centígrados, mientras que el punto crítico del agua es aproximadamente a 250 atmósferas, 250 grados centígrados aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si subo el agua a una temperatura mayor? Cuando estoy a una temperatura mayor, por ejemplo 500 grados, y una presión mayor, por ejemplo 500 atmósferas, se dice que estoy trabajando con fluidos supercríticos. Un fluido, recordemos que es una sustancia que no tiene forma propia, sino que adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Eso significa que ante cualquier esfuerzo que se le aplique, aceleración, por ejemplo la gravedad, va a tender a fluir, es decir, desplazarse en dirección de la fuerza que lo empuja sin oponer mucha resistencia más que la viscosidad. Bueno, entonces, los fluidos supercríticos no son ni gas ni son líquido.
¿Por qué? Porque como nosotros habíamos visto, cuando a un gas se le mete presión puede volverse líquido. A un fluido supercrítico, por más presión que le pongas, no se vuelve líquido porque el líquido no está en la parte de arriba. En el caso de los gases sí, arriba de un gas hay un líquido, arriba de un fluido supercrítico no hay un líquido. Entonces, un fluido supercrítico al meterle presión no se vuelve líquido. Dos ejemplos de esto, aunque los enseñan de otra manera, les enseñan que son gases, son el hidrógeno y el helio. El helio, el gas que se usa para los globos que flotan, para mandarle cartitas a los Reyes Magos, lo cual no hagan, por favor, porque esos globos contaminan mucho, matan muchas aves, etcétera. Bueno, el helio, al meterle presión, no se puede volver líquido. Si yo quiero volver líquido al helio, a fuerzas tengo que enfriarlo. Aquí tengo que bajar la temperatura para que se vuelva líquido. Igual el hidrógeno. En realidad el hidrógeno y el helio, así como los conocemos en las condiciones que están en nuestra atmósfera, no son gases, son fluidos supercríticos. Y no hay manera normal de distinguir un fluido supercrítico de un gas más que al someterle presión. Si no se hace líquido, es un fluido supercrítico. Y aunque suena algo bien extraño, sí hay aplicaciones de ello. Por ejemplo, el café, antes de tostarlo, el grano de café es sometido a un fluido supercrítico que es dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al estar en estado supercrítico, solubiliza toda la cafeína que se encuentra en el café y entonces quitas el grano de café y el dióxido de carbono que está en forma supercrítica, al bajarle la presión, se hace un gas y este gas ya no puede solubilizar a la cafeína y la cafeína cae en forma de cristales completamente puros. Es una forma muy, muy buena de obtener cafeína muy pura. Y el café queda sin cafeína y este café se llama café descafeinado. Ya después se tuesta y ya se pone a la venta. Y es así como se obtiene el café descafeinado y se obtiene también cafeína que se puede utilizar como por ejemplo para bebidas energéticas o algunos medicamentos contra la migraña que llevan cafeína. Ahora vamos a hablar del otro estado de la materia también conocido, que es el estado del plasma. El estado del plasma tiene exactamente el mismo comportamiento de esta línea que estamos viendo aquí, solamente que el plasma nace desde temperaturas muy muy bajas y presiones muy muy bajas. Pero eso sí, para obtener plasma estamos hablando casi de presiones de cero, sobre todo si la temperatura es muy baja. El plasma no es tan extraño como parece. Por ejemplo, cuando una forma barata, o más bien fácil de obtener plasma, no barata, nada más fácil de obtener plasma, es cuando bajas mucho la presión. Lo que son los rayos catódicos son tubos de vidrio a vacío donde el gas está a una presión muy baja y se le somete a un campo eléctrico amplio. Entonces en este campo eléctrico el gas se carga eléctricamente, forma lo que se conocen como iones y estos iones, al impactar con las moléculas a su alrededor, emiten luz. Y es así como funciona, es el principio del funcionamiento de las lámparas fluorescentes. Precisamente para eso es la balastra. La balastra lo que hace es elevar el voltaje, incluso hasta 14.000 volts en algunas lámparas, algunas de 1000 a 14.000 dependiendo la lámpara. Y el gas se carga eléctricamente, impacta las moléculas que se encuentran en el tubo de vidrio y esto genera la luz que nosotros percibimos. Entonces, si a una de estas lámparas se le hace una grieta y por esa grieta entra aire, como esta lámpara, como este tubo está al vacío, entonces como está al vacío su presión es baja. Si le entra aire, la presión sube. Entonces la lámpara se apaga porque ya no es plasma, es gas. Y es por eso que algunas lámparas precisamente se dejan de funcionar cuando tienen una mala manipulación y se les forma una pequeña grieta por donde entra el aire. Entonces, cuando se lleva un gas al estado de plasma, se carga eléctricamente y se llama ionización. Esta ionización puede suceder por campo eléctrico, como dijimos ahorita, que es por el voltaje aquí, 14.000 volts, o porque así está a una temperatura muy alta. Y cuando sucede en sentido contrario se llama desionización. Cuando el plasma se vuelve gas, se llama desionización. Y bueno, volviendo a los fluidos supercríticos, también tienen otra de las aplicaciones que tiene, por ejemplo, es para generar lo que son flores deshidratadas.
También el tejido se deshidrata por fluidos supercríticos. Es muy útil en la histología para la conservación de tejido, sobre todo tejido animal que es relativamente frágil. Bueno, algunos tejidos. Entonces, cuando un gas se presuriza, se le sube la presión y se vuelve fluido supercrítico, a esto se le llama fluidización crítica. Ese es el cambio de estado. Y cuando se baja la presión, a esto se le llama defluidización crítica o simplemente defluidización. Entonces, esto es lo que separa a este estado de la materia, que en realidad, como vamos a ver, no se puede llamar un estado convencional, ya que no tiene una entalpía. Ahorita vamos a ver qué es la entalpía. Y bueno, los cambios en los puntos de fusión y evaporación se llaman propiedades coligativas, y esto sucede cuando, sobre todo en el agua, pero muchos líquidos también lo sufren, tienen disueltos otra sustancia. Cuando el agua disuelve otras sustancias, su punto de congelación se eleva y su punto de ebullición también. Perdón, su punto de congelación baja y su punto de ebullición se eleva. Estas propiedades de la disolución dependen únicamente de la concentración. Entre más concentrada esté la sustancia que estás disolviendo, más se manifiestan estas propiedades que se llaman coligativas. Esto es utilizado, por ejemplo, cuando al hielo se le agrega sal. Entonces el punto de congelación baja y este hielo, que podría haber estado a 0 grados centígrados, al agregarle sal puede bajar incluso a menos 12 grados centígrados. Esto hace que entonces el agua que tenga aquí este recipiente congele, y si se le mantiene una agitación muy constante y homogénea, se genera lo que son las nieves. Ahora, esta nieve, para darle otras propiedades organolépticas, para que los cristales no sean tan grandes ni tan puntiagudos, porque muy pocas personas gustan el comer hielo. De hecho, es una profesión un poco peligrosa, porque también el hielo, al masticarlo, rompe los dientes. Además de que lleva otras cosas que... Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, la nieve, cuando le disuelves azúcares, aceites, grasas, otro tipo, esta nieve da otras texturas que para nosotros son agradables, ya que los cristales son mucho más pequeños, y esto da nuevas sensaciones organolépticas. Entre ellas, en realidad, no solamente es una solución, no solamente está solubilizando azúcares, grasas, aceites, sino que también al hacer una agitación mecánica se le incorpora aire, y esto también afecta las propiedades coligativas. Entonces, precisamente esta espuma de una solución, que nosotros conocemos como helado o nieve, dependiendo del caso, es lo que nos da una sensación organoléptica especial en la lengua, que es muy distinta a comer hielo solo. Y bueno, las propiedades coligativas son descenso en el punto crioscópico, es decir, la temperatura de congelación baja. El valor menor registrado de esta temperatura, por ejemplo, para cuando hablas de sal, es de menos 20 grados centígrados. Estamos hablando que el agua congela a 0 grados centígrados, pero si está el 20% de sal, esta agua puede congelar incluso a menos 20 grados centígrados. También está el descenso en la presión de vapor. Esto sucede de manera parcial por la ley de Raoult. La presión de vapor es la presión con la cual un líquido empuja para volverse gas, para pasar al estado gaseoso. Entonces, si esta presión baja, entonces la temperatura a la cual puede cambiar de estado tiene que aumentar. La presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura. Si la presión de vapor disminuye al aplicarle calor al agua, ésta se calentará en lugar de cambiar de estado. Entonces, al disminuir la presión de vapor, también aumenta la temperatura necesaria para hacer hervir el agua. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, cuando tú le agregas sal, incluso aproximadamente al 20%, la temperatura de ebullición del agua puede cambiar desde 100 hasta 104 grados centígrados. También existe otra, que no hemos hablado de ella, que es la presión osmótica. El agua se asocia con las sales que están presentes o disueltas en ella. No necesariamente sales, también pueden ser azúcares, alcoholes, otras sustancias. Pero esta agua está atrapada. Entonces el agua tiende a migrar desde donde está más libre hacia donde está menos libre, es decir, hacia donde está asociada. Entonces, cuando tienes dos soluciones con distinta salinidad separadas por una membrana, se dice que hay una presión osmótica ejercida en tal membrana. ¿Por qué? Porque esta presión
es ejercida porque el agua migra desde donde se encuentra más libre hacia donde está menos libre. Esto lo vamos a ver más adelante, y esta presión se puede determinar de manera mecánica. Y bueno, los efectos que tienen las propiedades coligativas sobre los tres estados de agregación son los siguientes. Desplazan la línea de equilibrio de esta manera. Entonces, el sólido vemos que retrocede, el punto de congelación retrocede y el punto de ebullición aumenta. Por ejemplo, el agua normalmente cambia de sólido a líquido a 0 grados centígrados, pero si se encuentra con una alta concentración de sales, puede bajar su temperatura de congelación hasta menos 20. Por el otro lado, el agua hierve, cambia de líquido a gas, normalmente a 100 grados, pero si se le agrega sal puede cambiar incluso hasta 110, dependiendo de la sustancia. Y con sosa cáustica puede subir incluso hasta 110 su temperatura de ebullición. Entonces, este cambio desde 100 hasta 110 se llama aumento en el punto de ebullición, y este retroceso desde 0 grados hasta menos 20 se llama descenso crioscópico. Ya casi para terminar, vamos a hablar de las curvas de humidificación del aire. Resulta que aquí vamos a graficar la temperatura en la cual se encuentra el aire. Aquí vemos una gráfica desde menos 10 hasta 55 grados centígrados. Ahora, aquí graficamos en el eje de las Y los kilogramos de agua que puede contener un kilogramo de aire. Entonces, esta es la línea del 100% de saturación del agua. Cualquier punto que esté más arriba de acá, el aire no puede soportar el agua y el agua cae en forma de rocío o en forma de gotas o en forma de lluvia. Entonces, cualquier punto que esté aquí arriba se dice que forma niebla. Mientras que todo esto que está aquí abajo, el aire va a poder soportar el agua y el agua no se va a ver en forma... volviendo a empezar. El agua, aunque va a estar en el aire, no se ve. Solamente si pasas el punto de saturación que es aquí en esta línea, el aire va a ser visible la presencia de agua en forma de nieblas. Por eso las nieblas, para formarse, necesitan climas fríos normalmente. Por ejemplo, a 15 grados centígrados, el agua puede solubilizar una cantidad de 0.011 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire, es decir, 11 gramos de agua por cada kilo de aire. Si yo aumento la temperatura hasta 30 grados centígrados, entonces la cantidad de agua que puede solubilizar es de 27 gramos por kilo. Esto hace que, bueno, se nota aquí que al aumentar 15 grados centígrados, la cantidad de agua que se puede solubilizar es más del doble. Entonces también, si retrocedo 15 grados centígrados, entonces si digamos tenía un aire a 15 grados centígrados, al bajar la temperatura, toda esta agua que tenía el aire va a estar en forma de niebla. Por eso cuando baja la temperatura drásticamente del aire, se forman las nubes, porque el agua deja de ser soluble en el aire. Vamos a hablar de los cristales de agua. El agua, junto con el galio, el bismuto, el ácido acético, el antimonio, el silicio y entre otras sustancias, son de las pocas, aunque suenan muchas ahorita, en realidad son pocas, que disminuye su densidad al congelarse, es decir, su sólido puede flotar sobre su líquido, y son muy pocas sustancias que hacen esto. Esta propiedad evita que los océanos congelen cuando hace mucho frío, por ejemplo en las regiones polares, ya que el hielo flota y el hielo además es un aislante térmico. Eso evita que el resto del agua que está debajo del hielo congele. La densidad típica del hielo a 0 grados centígrados es aproximadamente de 916.18 kilogramos sobre metro cúbico, siendo que la densidad del agua es de 1000. Entonces esta diferencia de 83.2 kilogramos por metro cúbico ocasiona que el agua pueda flotar. Otra cosa curiosa, otra cosa que también es importante en el agua es que forman muchos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno adquieren su máxima eficiencia de formación a los 4 grados centígrados. Esto ocasiona que el agua, al congelarse, se rompan esos puentes de hidrógeno, entonces las moléculas se separan y por ello
el hielo es menos denso que el agua, porque las moléculas están separadas porque no forman puentes de hidrógeno. Aquí vemos, por ejemplo, la molécula de ácido acético, cómo forma puentes de hidrógeno. Aquí nada más vemos que forma nada más un puente de hidrógeno de cada lado. Sin embargo, esta puede formar, esta también, aunque forma dos, su tamaño tan pequeño ocasiona que pueda formar muchísimo más puentes que el ácido acético. Y bueno, hablando del hielo, existen varias formas, ahorita no lo vamos a ver todo. Vamos a ver nada más la forma más común del hielo, que es la forma del hielo 1H. Y se llama H porque su estructura forma pequeños hexágonos, por así decirlo. Y esta es la estructura del hielo más conocido. Aunque el hielo presenta dos estructuras o fases cristalinas diferentes. A presiones habituales en el medio terrestre, es decir, a presión atmosférica de una atmósfera, la fase estable del hielo se denota como fase 1. Esto según la terminología de Taman. La fase 1 presenta dos variantes, lo que es la fase 1H y la 1C. La más conocida es la 1H, que es la que forman los cristales hexagonales, y estos tienen un núcleo hexagonal, y precisamente es lo que ocasiona que todos los cristales tengan esta forma, sobre todo los copos de nieve, que tengan una estructura hexagonal. Sin embargo, si sube más la presión, su estructura se vuelve cúbica, por eso se le llama 1C. El hielo hexagonal es la fase más común y la mejor conocida. Su estructura hexagonal puede verse reflejada en los cristales de hielo, que siempre tienden a formar una base hexagonal. De hecho, tantos patrones que pueden formar esta base hace que no se hayan encontrado jamás dos copos de nieve que sean iguales. Todos los copos de nieve son distintos. Su forma en la que comenzaron a cristalizar es muy distinta. Esto hace que no haya dos copos de nieve únicos. Y bueno, el hielo 1C se obtiene cuando se da la deposición del vapor de agua a temperaturas inferiores de 130 grados centígrados, o cuando está sometido a muy alta presión, o en este caso muy baja temperatura, por lo que no es tan común, no en la Tierra. Se puede obtener también a menos 38 grados centígrados, pero a una presión de 200 megapascales. La densidad de este hielo 1C, dependiendo de la presión, va desde 900 hasta 1000 kilogramos sobre metro cúbico. A alta presión, el hielo 1C ocasiona que, como su densidad es mayor a la del agua, el hielo 1C sí se hunde en el agua, sí está a alta presión. Ahora vamos a hablar de las entalpías. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una energía que se encuentra almacenada de manera intrínseca en las moléculas. La entalpía en un sólido es muy pobre, bueno, muy pequeña comparada a los demás estados. Esto ocasiona que las moléculas del sólido no se muevan prácticamente de su estructura. Sí hay movimiento, pero es muy pequeño. En un líquido la entalpía es más alta. Esto hace que las moléculas de líquido se muevan muchísimo más que en un sólido, mucho más libremente. En un vapor la entalpía es mucho más del doble que la que tiene el líquido con respecto al sólido. Esto hace que su energía, al ser mucho mayor, se pueden mover con muchísimo mayor libertad las moléculas. En un fluido supercrítico, esta entalpía es mucho más alta que en un vapor. Y en el estado de plasma es mucho, mucho, mucho mayor. Entonces, de hecho, entre el sólido y el plasma, el vapor está a mitad de camino en la entalpía. Cuando a un sólido se le aplica calor, bueno, energía en realidad, y puede pasar a estado líquido, a esta energía se le llama entalpía de fusión, y es muy pequeña, normalmente comparada a las que siguen. Cuando a un líquido se le transmite energía calorífica y pasa a vapor, a esta energía necesaria para el cambio de estado se le llama entalpía de vaporización, y es muchísimo más grande que la entalpía de fusión. Ahora, un vapor, para pasar a fluido supercrítico, no lo hace con una entalpía específica, sino simplemente siguiendo una tendencia en la absorción de calor de manera constante. A esto se le llama capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica también puede ser dirigida desde un líquido
hasta llevarlo hasta fluido supercrítico. Esto hace que un líquido pueda no cambiar de estado y pasar directamente a estado supercrítico simplemente calentándolo a muy alta presión. Y esto hace que entonces un fluido supercrítico pueda ser obtenido desde un vapor y desde un líquido de manera independiente, solamente aumentando la temperatura a partir de una presión muy alta, lo cual lo hace que no haya una entalpía específica para hacer el cambio de estado. Y de vapor hacia plasma se llama entalpía de ionización, y esta es la más alta de todas. La entalpía de ionización sí se hace necesaria incluso desde un fluido supercrítico que tiene mucha energía, por cierto, pero de todos modos, para pasar de fluido supercrítico al estado de plasma se necesita mucha energía. El plasma es muy fácil de identificar porque todo el plasma emite luz, ya sea fuego, ya sean chorros eléctricos, o ya sea un gas supercrítico cargado eléctricamente, como en el caso de las estrellas. Y bueno, también se puede pasar directamente desde un líquido o desde un sólido hasta el estado de plasma, pero la entalpía de ionización es muchísimo más alta. Esto esto sí tiene aplicaciones funcionales. Por ejemplo, los televisores de plasma, lo que hacen ellos es que pasan desde un líquido hasta el plasma solamente aplicando carga eléctrica. Esto es una entalpía muy alta, pero muy puntual, que logra el cambio de estado. Y bueno, ese es el diagrama de la entalpía. ¿Qué va haciendo la entalpía? Si nosotros aquí en el eje Y graficamos la temperatura y aquí el calor suministrado, entonces si tenemos aquí un líquido, por ejemplo agua, que a 0 grados centígrados está en estado líquido, al irle aumentando la temperatura, al irle aplicando calor, aumenta de manera lineal la temperatura, así hasta que alcanza los 100 grados centígrados. Pero de repente, al seguirle aplicando calor, la temperatura no aumenta, sigue en 100 como logramos ver, pero el agua empieza a pasar a forma de vapor, se empieza a evaporar el agua. Entonces, esta energía necesaria para que todo el líquido se vuelva vapor se llama entalpía de vaporización. Una vez que ya está en estado de vapor, todo el líquido, al seguirle aplicando calor, empieza ahora sí de nuevo a subir la temperatura. Pero estas dos pendientes, la del líquido y la del vapor, se llama capacidad calorífica. Mientras que este es calor latente de vaporización, y también sucede con el hielo y es calor latente de fusión. Y eso va haciendo las entalpías de fusión y de vaporización. Aquí vemos algunas energías de vaporización de muchas sustancias, y vemos que el agua, pese a que tiene su peso molecular muy pequeño, y sobre todo comparado con otras sustancias que están aquí abajo, su calor de vaporización es el más alto. Ahora, el calor de vaporización con respecto a la temperatura va disminuyendo. Entonces vemos que por ejemplo, a 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin, se necesita un calor latente de vaporización aproximadamente de 44.400 joules por cada mol de agua para que se dé el cambio de estado. Sin embargo, cuando aumentamos la temperatura, este calor va disminuyendo. Llega un momento en el que este calor es cero, y llega precisamente a cero cuando llegamos al punto crítico, cuando ya no hay diferencia entre el líquido y el gas. Y bueno, también la temperatura de fusión del sólido, del agua, es una de las más altas que se tienen registradas en la naturaleza. Hay más altas, sí, pero esto es para sustancias que tienen pesos moleculares muy grandes, y el agua tiene, como habíamos mencionado desde el inicio, un peso molecular muy muy pequeño, y esto hace del agua un líquido realmente increíble. Aquí vemos las dos entalpías. Esta es la entalpía de fusión y esta es la entalpía de vaporización. Esto es para el zinc. Y aquí vemos la temperatura en grados Kelvin contra la entalpía. Entonces vemos aquí como al aumentar la temperatura se mantiene aquí constante la temperatura, aumenta la entalpía, y aquí entonces el zinc pasa de sólido a líquido, y nuevamente aquí al aumentar mucho la entalpía pasa de líquido a gas. Entonces vemos como la entalpía de vaporización es muchísimo más alta que la de fusión. Y bueno, aquí hay otros datos específicos del agua.
su calor específico, tanto del aire seco, del hielo, vapor, etcétera. Esto lo vamos a tomar en otros problemas que vamos a hacer más adelante, no en esta presentación. Y bueno, aquí vemos nuevamente el mismo diagrama, pero ahora para el agua. Entonces aquí el agua está en forma de hielo, aquí es el calor latente de fusión, aquí el agua sería líquida y todo esto es el calor latente de vaporización. Nuevamente vemos que el de vaporización comparado al de fusión es mucho más alto. Aquí es el mismo diagrama, nada más que otra escala para que se pueda apreciar un poco mejor. Ahora, se puede pasar desde sólido hasta gas, como habíamos visto antes. A esto se le llama entonces también calor latente de sublimación. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, el agua, como vimos, hierve a 100 grados y congela a 0 grados. Este sería el sólido, este sería el líquido y este sería el vapor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer evaporar el agua a 20 grados centígrados, vemos que esta distancia es mucho más grande que si la hago hervir a los 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque todo el calor que estoy ganando como capacidad calorífica se invierte en el cambio de estado. Sin embargo, si yo quiero hacer hervir el agua a menos de 0 grados centígrados, es decir, estoy pasando el hielo directamente a vapor, me cuesta muchísimo más energía porque ahora tengo que luchar contra el cambio de estado de sólido a líquido y contra el cambio de estado de líquido a gas. Y entonces por eso es que las sustancias cuando subliman, es decir, cuando pasan de sólido a gas, requieren tanto calor. Por eso, por ejemplo, el hielo seco que pasa de sólido a gas directamente absorbe muchísimo calor. Todo este calor es el calor de sublimación y es muy grande. Lo absorbe el hielo seco y por eso el hielo seco se utiliza mucho para mantener frías muchas sustancias o lograr un enfriamiento muy eficiente. Y aquí vemos lo mismo, pero ahora ya la gráfica extendida un poco más hacia temperaturas negativas. Aquí mantenemos constante la pendiente del gas, la del líquido y la del sólido. Entonces aquí vemos, por ejemplo, desde el sólido, cómo sería el cambio de estado, la entalpía, si no hacemos que el sólido funda a la temperatura que debería de fundir, sino que lo mantenemos con muy alta presión como sólido, vemos la diferencia que hay hacia volverlo gas. Todo esto es la entalpía. Y esto es para distintas temperaturas. Y obviamente entre más baja sea la temperatura, menor diferencia hay entre volver un sólido gas que un líquido gas. Y esto, bueno, esto se manifiesta como un cambio de energías. Vemos que entonces al ir calentando el agua sí hay una ganancia en lo que son las entalpías para lograr el cambio de estado. Y bueno, aquí vemos el diagrama donde están los tres estados de agregación molecular del agua más importantes. Este es el punto triple. Esta es la línea de sublimación del agua. Estos son los tipos de hielo. Este es el 1H, el 1C. Más abajo del 1C está el tipo 11 ortorrómbico. Hay otros tipos de hielo, por ejemplo está el hielo 3, el hielo 5, el hielo 7. Aquí hay otro hielo, el 9. Aquí está otro 11, este es hexagonal, hielo 10, etc. Todo esto es el agua líquida y todo esto va a ser el vapor de agua. Y eso es la temperatura y la presión. Entonces vemos que aquí está el punto triple, aproximadamente a esta escala se aprecia que está a 0 grados y se encuentra aproximadamente aquí a 400 pascales. A 100 grados centígrados, que es una atmósfera de presión, el agua cambia de líquido a gas y vemos que es aquí aproximadamente a 101.3 kilopascales. Y entonces al aumentar la presión, ya estamos hablando aquí ya de aproximadamente 40 megapascales, 20 megapascales, a 22.04 megapascales, el agua deja de tener diferencia con su vapor y ese es el punto crítico. Y de hecho aquí también están graficadas las densidades como una matiz de color. Aquí vemos que este líquido y este gas sí tienen una diferencia muy importante en su densidad, mientras que aquí vemos que esa diferencia de densidad
desaparece cerca del punto crítico. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los tipos de hielo y los tipos de vapor. Y vemos que precisamente aquí en el punto crítico es cuando la entalpía para cambiar de estado cambia a 0. Este es el mismo diagrama, pero ahora tomando en cuenta en vez de temperatura la entalpía, el sólido, el líquido. Aquí entonces cuando la entalpía no nos permite que haya una mezcla de sólido con vapor, vamos a tener esta fase. Aquí tenemos una mezcla de líquido con vapor y aquí solamente vamos a tener vapor. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.